¿Consideras que necesitas de pestañas postizas y uñas arregladas para entonces tener autoestima? Bueno, quiero decirte que sí importa el cómo te miras, claro que importa tu aspecto físico y está súper bien que te intereses en esos asuntos. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente, aunque no debería de ser así, pero el mundo funciona que como te ven, te tratan. Entonces sí, es importante que cuides cómo te miras, que cuides tu aspecto físico y está súper, pero ¿qué crees? Hay mucho más para tener una autoestima súper elevada. Sí, efectivamente, tu cuidado personal te traerá más confianza, más autoestima, más seguridad, pero ¿qué pasará cuando no cuentes con esos recursos externos, que al final de cuentas son herramientas que vienen del exterior? ¿Sabías que existen herramientas que puedes tener desde tu interior? Fíjate que hay 1000 maneras de conseguir autoestima, la cual esta puede ser permanente y de hecho es lo que toda mujer buscamos, seguridad y autoestima permanente, no solamente por ratitos, no solamente cuando nos vemos bien, no solamente cuando tenemos buena apariencia. Claro que no, eso es muy superficial. ¿Es importante? Sí, pero se queda muy por encima. Entonces, para que tú logres realmente sentirte con suficiente potencial, con suficiente seguridad, con suficiente autoestima y de cierto modo poderosa, va más allá. ¿En qué consiste este trabajo? Consiste en darte solidez en cómo actúas, en cómo piensas, en cómo sientes. Claro que importa, porque una persona que tiene autoestima muy, muy elevada es porque seguramente es una mujer que cumple su palabra, cumple sus promesas, no titubea, es decidida. Entonces, ¿cuál es la verdadera raíz de tu falta de autoestima? Es simplemente que seguramente no has creado resultados. Fallas a la hora de cumplir una meta, fallas a la hora de cumplir un objetivo, titubeas al actuar, no sabes decidir, no eres concreta, no eres congruente, porque piensas una cosa, dices otra y terminas haciendo otra. Tu falta de congruencia es lo que te mantiene ahí, en ese hoyo, en ese estancamiento donde no ves avance. Entonces, recuerda, el cerebro de todo ser humano está hecho para sobrevivir. El cerebro no distingue si esa acción te va a ayudar a progresar. Simplemente lo que te está ayudando el cerebro es a sobrevivir de manera placentera. El cerebro no quiere que sufras, el cerebro no quiere que sientas dolor y obviamente su mecanismo de defensa es el miedo. Para entonces, te está protegiendo de que no sientas esa incomodidad. Pero entonces, ¿quién va a decidir? O sea, ¿vas a dejar que siga actuando tu cerebro, que por naturaleza así es? ¿O realmente vas a poner orden, vas a educarte y vas a entender cómo puedes hacerle para entonces hacer que tu cerebro te ayude a sobrevivir, pero de una manera que te traiga progreso? El cerebro necesita que le des evidencia. El cerebro va a entender qué es lo correcto hasta que tú le des evidencia. Si tú creas resultados tangibles y concretos, entonces el cerebro confirma tu acción. Pero mientras tú no estés dispuesta a crear un resultado, entonces siempre va a existir la duda, siempre. Lo que tú necesitas es concretar resultados. A lo mejor te propusiste ciertas cosas, ciertas metas, ciertos objetivos y no cumpliste. Y como no creaste resultado, no lo ves tangible. Entonces ahí tu mentalidad juega en tu contra, porque empiezas a tener pensamientos carentes de no puedo, es muy difícil y viene el miedo. Entonces se apaga tu autoestima y dejas de actuar en conformidad de lo que te propusiste. Entonces, para que se eleve tu autoestima como tal, pues tienes que crear resultados. O sea, tienes que ver tajantemente y tangiblemente que
has cumplido lo que te propusiste. Realmente una autoestima de acero, una autoestima inquebrantable va a depender de tus recursos internos, de cómo está tu psicología, de cómo actúas, de cómo decides. Realmente ahí es donde realmente vas a cultivar autoestima. Si te comprometes en hacer las cosas y cumples con tu palabra, obvio, tu autoestima va a aumentar porque te conviertes en una persona con cierta empoderamiento y empiezas a creer más en ti. Entonces va de la mano, o sea, no hay forma de que no consigas autoestima si te ves en constante movimiento, y esa es mi intención. Mi intención en Academia ATV es impulsarte a que veas los caminos correctos para estar en movimiento, ¿ok? Ahora tal vez ya lo estás, tal vez ya estás actuando, bueno, pues vamos a potencializarlo. Pero mientras tú no estés dispuesta a crear un resultado, entonces siempre va a existir la duda, siempre. Lo que tú necesitas es concretar resultados, tienen que ser tangibles. Tienes que verlos, o sea, tal cual, vivirlos. Hasta ese momento tu cerebro te va a dar el lado y va a decir, ok, entonces si se puede, entonces no es tan difícil, pero necesitas darle evidencias. Mientras no se la des, siempre va a existir la duda, la impotencia, la inseguridad al hacer una acción o ejecutar una acción diferente o nueva. Entonces es tu responsabilidad educarte para que entiendas todos estos conceptos y puedas hacer que tu cerebro juegue a tu favor. Está bien, nuestro cerebro nos está ayudando a sobrevivir, pero de nosotros depende por dónde nos vamos a ir para saciar todas esas necesidades que tenemos. Y una vez que tú concretes un resultado, sea tangible, lo vivas, entonces no habrá forma de que no se eleve tu autoestima. Entonces, de hecho, ya ni vas a tener que trabajar en autoestima, o sea, viene por sí sola. Es consecuencia de tus actos anteriores. Entonces, ni siquiera te tendrías que enfrascar en eso, te tendrías que enfrascar en cómo estás decidiendo, cómo estás pensando, cómo ves la vida en general, qué estás haciendo por tu construcción interna, qué estás visualizando, cómo te estás enfocando, qué herramientas estás utilizando, estás cultivando carácter, eres disciplinada. O sea, son herramientas internas que todo ser humano también puede desarrollar. Tiene la capacidad de desarrollarlas. Pero si nos vamos por lo más fácil, por donde no nos duela, por el mejor confort que tengamos y nunca te desafías, pues no esperes que tu autoestima se eleve. Hasta que tú te desafíes, te retes, cumplas con tu palabra y veas resultados, entonces sí o sí, tu autoestima se elevará y no de manera momentánea, no. Esa autoestima es sólida, es permanente, porque lograste una cosa y dirás, ok, puedo ir por otra más grande, puedo ir por otra meta un poco más difícil. Y poco a poco vas acostumbrando a que tu cerebro se eduque a que tiene que actuar. ¿Tiene miedo? Sí, ¿y qué? Haz a un lado el miedo. Y aunque no lo puedas hacer a un lado, pues con miedo vas y lo haces. Y el cerebro se tiene que acostumbrar a ello. Pero para eso existen métodos y sistemas. Existe un paso a paso de cómo hacerle. Y eso es lo que te invito en Academia ATV. Así que te espero en mi propia metodología, en mi propia estrategia, que de manera personal me ha traído resultados y es mi deber compartirlo contigo. Y obviamente me gustaría mucho que juntas sigamos trabajando en esta faceta que es tan hermosa, porque aparte de que te potencializa ciertas habilidades, también es una curación para el alma. Por otro lado, empieza a cuidar tu salud, empieza a ejercitarte, busca conectarte, no sé, leyendo un libro, relacionándote con la naturaleza,
En fin, hay muchas formas de elevar tu energía y tu vibración para que puedas sentirte mejor. Pero eso obviamente requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere disciplina, porque todos, absolutamente todos tenemos mil cosas por hacer y muchas cosas por atender. Pero si no te das prioridad, entonces no esperes que eleves tu autoestima. Necesitas trabajarla, necesitas construirla. Y ese es un trabajo diario. ¿Por qué? Porque siempre van a venir también diario los miedos, las inseguridades, el que van a decir de mí, y puedes retraerte en construir tu propio carácter, retraerte en construir tu propia autoestima, pero pues eso ya depende de ti, eso ya depende cómo esperas verte en 5 años, ni siquiera en 5 años, en 3 años, cómo esperas verte, cómo vas a seguir. ¿Con la misma situación actual? ¿Con lo mismo que no te gusta? ¿Con lo que estás viviendo hoy? No, en tus manos está poner acción, pero ya, o sea, esto es de ya, porque pues tienes que entender que cada día es valioso para construir tu nueva versión. Entonces, es un trabajo acumulativo, con el tiempo obviamente verás sus respectivos frutos. Y obviamente, pues de cierto modo tienes que ser paciente y constante para que puedas acumular dicho trabajo y ver el resultado, el cual nunca se termina. O sea, siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que trabajar, nuestra vida está en constante cambio y siempre te vas a desafiar por las situaciones nuevas que se te puedan presentar. Pero trabaja, entre más trabajes, más fácil será que actúes. Entonces esa es mi invitación. De manera personal me he enfrascado mucho en seguir trabajando desde mis herramientas internas y no solo basándome con lo externo. La mayoría le damos prioridad a lo externo y está súper bien, te reitero, es importante que cuides tu imagen física, pero hay mucho más atrás de ello. Es necesario que cuides tu interior. ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo estás vibrando? ¿Qué aportas a la gente? Realmente es importantísimo, y entonces si tú complementas las dos cosas, tus herramientas externas más las internas, obviamente sí o sí, no va a haber modo de que no cuentes con autoestima. Y incluso sin maquillaje, incluso al natural, podrás sostenerte con total confianza. Ojo, con total confianza. Entonces, ¿te gustaría saber cómo hacerle? ¿Te gustaría saber cuál es el camino que te va a enseñar esas herramientas que tienes que cultivar día con día? Bueno, pues te invito a que indagues en la página oficial de Academia TV y ahí te voy a presentar el paso a paso y el paquete completo para que entonces puedas adquirir estas herramientas, ponerlas en práctica y empezar a trabajar para que tu autoestima esté súper elevada y obviamente te conviertas en una mujer más atractiva, no solamente por tu físico, sino por el tipo y la calidad de persona que eres. La que eres actualmente y obviamente en la que te vas a convertir, porque créeme que este trabajo no es de la noche a la mañana y tampoco es como que pase desapercibido. O sea, realmente te vas a convertir en otra tú y eso es lo que realmente da una gran satisfacción. Entonces aquí es donde empieza la magia, la verdadera magia. Cuando aceptas que tienes que trabajar y convertirte en una persona renovada en todos los ámbitos posibles, realmente aquí empieza lo que tanto esperas, empiezas a ver frutos, donde comprendes que tienes que pagar un cierto precio para poder convertirte en otra versión. Y esto va a implicar mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho enfoque, y tienes que aceptar que tienes que convertirte. O sea, realmente es un proceso de metamorfosis donde te llevas de un nivel hacia otro en cuestión de trabajo personal. Cuando tú comprendes que el precio que tienes que pagar es necesario
para poder llegar ahí y estás dispuesta a actuar a pesar de ello, entonces la magia sucede. ¿Cuál es el precio? El precio es actuar diferente, aunque sea con incertidumbre o con miedos de por medio. El precio es aceptar críticas, burlas. El precio es dudar incluso a veces del proceso, pero aún así confiar en que vas a tener un resultado positivo. Entonces, es un mundo envuelto, pero todo esto en conjunto hace que te potencialices y saques lo mejor de ti. Entonces debes estar en total conciencia de que para tener una autoestima diferente a la que ya tienes ahorita, obviamente tú tienes primero que convertirte en otra persona, en una persona diferente, actuar diferente. Eso es lo que va a hacer que poco a poco adquieras pues eso que tanto deseas, esa seguridad. Entonces es hasta que tienes conciencia de que tienes que pagar un precio y aún así actúas, entonces es cuando simplemente la magia sucede. Entonces, si estás trabajando en tu autoestima, empieza a ser una mujer más decidida, más comprometida, disciplinada, que cumple lo que dice. Empieza a tener control sobre todo eso. Empieza de cierto modo a ser más independiente en todo ámbito. Empieza a ser independiente de manera emocional. Deseo verte pronto en Academia TV, por lo tanto te mando un excelente saludo.